Gracias a Dios que nos está concediendo vida y salud en un nuevo día aquí en esta parte de su creación. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en la ciudad de Punta Arenas, en Cerro Sombrero, Porvenir, Puerto Natales, Puerto Williams, Puerto Toro y Villa Las Estrellas en la Antártica. Y por supuesto, a usted que está en algún punto de los 5 continentes, a todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Y ahora preparémonos para ver y escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Vacía porque vive mi Jesús, mi Jesús está aquí. Tú no lo ves, pero lo siento muy dentro de mi ser, de mi ser. Yo te
Como siempre, yo tengo mucho gozo en presentar a nuestros invitados. Y en esta mañana particularmente tengo mucho placer en presentar a nuestro pastor Carlos Salas Peña, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Muchas gracias, mi pastor. Es una honra, una bendición, ¿no es cierto?, de poder estar en este programa, de tanto Amén. prestigio. Amén, sí, gracias al Señor, Amén. ¿no? Gracias al Señor. Toda la honra y toda la gloria siempre Amén. debe ser de Él. Amén, amén. Gracias a usted también, mi pastor, por haber aceptado esta invitación, este desafío a presentar su testimonio aquí. Amén, gloria a Dios. Porque con eso nuestros amigos televidentes son edificados. Amén. Unos para aumentar sus fuerzas de seguir en el camino del Evangelio y otros para dar el paso de fe y reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Amén, gloria a Dios. ¿Cierto? Amén. Pastor Carlos, siempre le preguntamos a nuestros invitados ¿cuándo aparece Cristo en sus vidas? ¿Ya? Amén. Bueno, en lo personal, mi pastor, tengo la honra y la bendición, ¿no es cierto?, de haber nacido en un hogar cristiano. ¿Ya? Mi papá, ¿no es cierto?, hoy pastor también de nuestra iglesia en Ovalle, me inculcó, ¿no es cierto?, desde los primeros años de vida, ¿no es cierto?, esta doctrina bendita del Evangelio, ¿ya?, que me ha acompañado hasta los días de hoy, gracias al Señor, en las distintas etapas, ¿no es cierto?, de mi vida. Y que le va a acompañar hasta que el Señor venga. Gloria Amén, a Dios, ¿cierto? sea así. Sí. Amén. Así que desde mi niñez, ¿no es cierto?, y participando ya después activamente, ¿no es cierto?, en la iglesia, donde por misericordia de Dios he participado hasta el día de hoy. ¿Ya? Qué bueno. La iglesia de Quilicura. Qué Y bueno. hoy como pastor en la iglesia en Colina. Ya, entonces usted nace con esta formación cristiana porque sus padres ya eran creyentes. Gloria, Entonces, amén, amén. Sin embargo, usted va creciendo. ¿Cuándo usted hace la decisión por Cristo? Bueno, y la experiencia personal mía, ¿no es Porque cierto? el Señor no trabaja ni con nietos ni con sobrinos. Obviamente. Él trabaja con hijos nomás, ¿cierto? Gloria, amén, Entonces, amén. ¿cuándo le entrega su vida a Sí, Cristo? a los 14 años tuve una experiencia, ¿no es cierto?, maravillosa, donde recibí, ¿no es cierto?, el bautismo del Espíritu Santo, Ya. por allá por el comienzo del año 77, Ya. en una campaña del evangelista Eddie Robles en la iglesia, en Quilicura, en la comuna, no me acuerdo, en el estadio, y siendo yo parte del coro, ¿no es cierto?, el Señor derramó su Santo Espíritu, ¿no es cierto?, en mi persona, y me tomó en danza y me llenó, ¿no es cierto?, con ese fuego que solamente, ¿no es cierto?, se siente y lo podemos explicar los que lo hemos sentido. Exactamente, ¿ya? exactamente, Y ahí ya, porque- desde ese momento, ¿no es cierto?, espontáneamente, ¿no es cierto?, salió esa expresión que Qué lindo. nadie, ¿no es cierto?, me apuntó con una pistola en el pecho para decir, Claro. Señor, te serviré hasta la muerte. Claro, ¿Ya? eso fue voluntario. Algo una que salió de acá decisión adentro, ¿no es del cierto?, corazón. y que doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy he podido cumplir, ¿no es cierto?, con esa promesa que le hice al Señor de momento que lo sentí Claro. y lo recibí en mi corazón como mi Salvador personal. Qué bueno. Entonces, a partir desde ahí, a los 14 años, usted ya tiene un compromiso cerrado con el Señor, Gloria a Dios. dispuesto para servirle, pero poquito después, a los 15 o 16 años, usted se enrola en la Armada de Chile, ¿verdad? Correcto, correcto. ¿Se va a hacer su servicio militar No. o quiere contratarse ahí en la...? Sí, postulé, ¿no es cierto?, más o menos a los 15 años ¿Ya? y entré año 78 ¿Ya? a la escuela de Durumete, ¿cierto? Era una vocación, era un llamado un que anhelo, un tenía. deseo que tenía yo, ¿no es cierto?, de ser marino, ¿ya? Y doy gracias a Dios porque en la primera postulación, ¿no es cierto?, que realicé, pude quedar, ¿no es cierto?, dentro de los seleccionados y iniciar así mi carrera. Inmediatamente. Inmediatamente, gracias al Señor, y a contar ya del año 78, pude ingresar a la Marina, ¿no es cierto?, y estuve hasta el año 98 prestando servicio en la institución. O sea, esperó justo los 20, 30 años para poder Salir, tener ¿no es cierto?, con jubilación, ¿cierto? Correcto, Porque si no, correcto. se va sin nada, claro, ninguna cosa, claro. ¿cierto? Bueno, y el motivo también, ¿no es cierto?, para poderme, que me retiré, ¿no es cierto?, fue el motivo para dedicarme ya 100% a la obra, ya porque 3 años y medio, casi 4 años antes, tuve que afrontar esta responsabilidad, fui llamado al Ministerio Pastoral y después ya se me hacía casi imposible porque justamente en ese tiempo, ¿no es cierto?, me salió una destinación ya a un petrolero y que ese, ¿no es cierto?, salía al extranjero por mucho tiempo, así que no podía atender la obra y eso fue el motivo por el cual pedí, ¿no es cierto?, mi retiro voluntario. Claro. O sea, con 20, 30 años y tiene todos los beneficios Correcto. de salud, Una su pensión y previsión de Exactamente. salud para mí y para mi grupo Qué bueno, familiar. qué bueno. Pastor,
Sin embargo, ahí en ese paso por la Armada, cuesta mucho mantener su fe en alto porque es una de las instituciones más cerradas, por lo menos hasta antes, contra la iglesia evangélica, ¿cierto? Correcto. Y siempre existía esa separación de que si era cristiano se les impedía o se les cercenaba la posibilidad de ascender dentro del escalafón en la Armada, ¿no? Sí, bueno, era una limitante, ¿no es cierto? Yo ingresé, como le dije en delante, ¿no es cierto?, a la escuela de Grumete el año 78, ¿ya? Tuve la bendición, ¿no es cierto?, como nací como cristiano, ¿no es cierto?, y bueno, y había tenido mi experiencia, ¿no es cierto?, 2 años antes, ¿no es cierto?, a los 14 años ya estaba lleno del fervor pentecostal, ya el deseo de testimoniar, ¿no es cierto?, mi fe, y lo pude hacer también en la escuela de Grumete, me identifiqué como cristiano, Claro. ¿no es cierto?, y tuve la bendición, ¿no es cierto?, en ese tiempo, de que los días domingos ya iba un hermano marino evangélico que nos hacía reuniones, ¿no es cierto?, mientras el resto de la dotación de Grumete, que mayoritariamente católicos, eran llevados a capilla, ¿no es cierto?, a la iglesia católica los días domingos. A nosotros se nos separaba, ¿ya? Y íbamos al biógrafo donde se exhibían películas, y ahí, ¿no es cierto?, nosotros también teníamos nuestra reunión como escuela dominical. Así que desde la escuela de Grumete doy gracias a Dios que pude identificarme y estar bajo el alero de la iglesia flotante. Claro. Ahí conocí la iglesia flotante. Ya. Y como usted, ¿no es cierto?, expresaba, obviamente en esos tiempos, ¿no es cierto?, el fervor católico y la tradición católica que tiene la Marina hasta el día de hoy, era muy fuerte. Pero sí había cierta libertad para que los evangélicos se pudieran congregar con ciertas limitaciones. Obviamente que los que se identificaban, ¿no es cierto?, con esta fe, eran limitados en sus carreras, lamentablemente. Claro. Y eso también impedía, ¿no es cierto?, de que parte de la oficialidad, porque no me cabe la menor duda de que habían oficiales, ¿no es cierto?, que adherían, ¿no es cierto?, a esta fe evangélica, no podían hacerlo públicamente. Así que normalmente la iglesia flotante, quienes encabezaban esto y daban la cara, ¿no es cierto?, eran suboficiales, sargentos, ya que no tenían miedo, ¿no es cierto?, de declarar su fe. Claro. Importante lo que acaba de decir mi pastor, porque hay muchos, no solo en la Marina, sino que en todas las instituciones armadas, Correcto. que por estas situaciones de el rango, por un lado, y por la sociedad, por otro lado, sus relaciones interpersonales que no sean afectadas, se transforman en CNI. Sí, señor. No quiere decir Central Nacional de Inteligencia, no. No. CNI, cristianos no identificados, ¿cierto? Correcto. Pero sí. usted era una torpedera, andaba siempre ahí a flor de, o sea, encima del agua, no un submarino, sumergido. Gloria a Dios. Bueno, tuvimos esta bendición ya de identificarnos desde que iniciamos nuestra carrera y posteriormente, ¿no es cierto?, conocí también a hombres valerosos, ¿no es cierto?, que abrieron surco al Evangelio dentro de la Marina, ¿no? En la iglesia flotante, un Claudio Muñoz Polanco, ¿no es cierto?, un René Ojeda, hoy capellán nacional, ¿no es cierto?, evangélico, ya. José Paredes, Coar. El pastor Paredes, ¿no es cierto?, que también como suboficial mayor, que, bueno, una generación anterior, bueno, y los fundadores, y hago un reconocimiento, ¿no es cierto?, al suboficial Mezquía Fernández, quien fue uno de los fundadores con el hermano Rojas, ¿no es cierto?, y otros más, ¿no es cierto?, que dieron la cara en esos años, ya por ahí por el año 50, ¿no es cierto?, donde era muy difícil ya testimoniar, ¿no es cierto?, a bordo por la forma de vida que tenían los marinos en ese tiempo, una vida licenciosa. Yo creo que todavía, ¿no? Claro, todavía. creo que a menor en cada puerto un amor, dice un refrán, ¿no? El refrán dice eso, ¿no es cierto?, y obviamente, ¿no es cierto?, que los que hemos tenido la experiencia de andar navegando, ¿no es cierto?, esas comisiones largas, 2, 3 meses, ¿no es cierto?, en alta mar, sin contacto con las ciudades. Cuando uno llega, ¿no es cierto?, a puerto, el hombre se desenfrena. Entonces, normalmente, ¿no es cierto?, el marino iba a estos lugares, ¿no es cierto?, donde encontraba el amor fácil, ¿no es cierto?, ya, doy gracias a Dios porque ahí estaba la mano protectora del Señor, así lo entiendo ahora, claro. ¿No es cierto?, que Dios me tenía reservado para algo mayor, que Dios siempre puso instrumentos, ¿no es cierto?, que nos eran protegieron. Justamente los instrumentos de la iglesia flotante. Flotante, correcto. Ahora, para que nuestros amigos televidentes puedan entender este término de la iglesia flotante, eran todos los creyentes evangélicos
que iban en el mismo buque, pero claro, de distintas denominaciones. Correcto, así es. Entonces ahí no prevalecía la denominación, No. prevalecía el Señor, ¿cierto? Obvio. Y entonces hacían un culto interdenominacional, Correcto. ¿cierto? Así era mi pastor. Y entonces los mayores cuidaban a los menores y los instruían y los formaban en la fe cristiana. Correcto. A cada puerto que llegaran, Así ¿cierto? es. Bueno, tuve la bendición. Yo, por mi especialidad, yo fui radarista en 6C, ¿no es cierto? Asociado también, ¿no es cierto?, a lo que es el área de la navegación. Perdón, C&C, ¿qué significa para Central Informaciones de Combate, Ya. es donde se procesa todo, ¿no es cierto?, la información para, hablemos de las actividades, ¿no es cierto?, estratégicas que tiene que cumplir la unidad. Ya. En esa área trabajaba yo, asesorando al mando y a la oficialidad, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones. Ya. Una pega muy bonita, ¿no es cierto?, que me correspondió. Claro. Al estar embarcado, ¿no es cierto?, tuve esta experiencia, ¿no es cierto?, de vivir comisiones largas, y ahí, como digo, ¿no es cierto?, conocí a estos varones, ya que hacían este papel de tutor, ¿no?, de los más jóvenes, ¿ya? Y después también nos correspondió a nosotros, ya una vez que avanzamos y fuimos también ascendiendo de grado, ¿no es cierto?, hacer esto mismo también con los que nos seguían detrás, ¿no es cierto?, y es lo que se ha ido transmitiendo. La Iglesia Flotante cumple esa función de unir, ¿no es cierto?, a los evangélicos, ¿ya?, para que en las horas, ¿no es cierto?, de ocio, las horas de descanso, sobre todo en las comisiones en alta mar, ¿no es cierto?, tener un momento de reunión, un momento de oración, un momento de comunión y de consejería, ¿no es cierto?, y de coinonía, de compañerismo, ¿no es cierto?, Eso. espiritual, que es muy necesario, sobre Claro. todo cuando uno está lejos de la familia. y lleva lejos de tantos los días lejos de la ciudad. Correcto, ¿cierto? así que cumple una tarea muy hermosa, muy loable hasta los días de hoy. Claro. La Iglesia Flotante. Claro que hoy día ha cambiado la cosa con la promulgación de la ley de 19.638, claro. ley de culto, ¿no es cierto? Se abrió ahora un escenario, ya, y la Iglesia Flotante ya tiene reconocimiento también jurídico, público, así que ahora ya está, ¿no es cierto?, reconocida, y también, bueno, ya ha cambiado mucho el sistema ahora porque a raíz de la figura del capellán nacional que hay, se ha estructurado un servicio, ¿no es cierto?, religioso evangélico, ya donde hay capellanes también en distintas unidades, así que... Y hasta ahí vamos a dejar ahora, mi amado Pastor Carlos, Ujú. para invitar a nuestros amigos televidentes a escuchar una canción, Amén. las enseñanzas de Puntito, y seguimos en este interesante testimonio. Llegaste a mí amándome, mi corazón te escuchó, todo cambió cuando te vi, yo te vi. Tu dulce amor me conquistó cuando tu voz me cantó. Todo cambió cuando te oí, yo te oí. Quiero vivir en el capullo de tu gracia, quiero esconderme en los brazos de tu amor. Puedo estar seguro porque me sostienes, me asombra tu amor. Quiero beber de la luz de tu sonrisa, quiero pasearme por las sendas de tu paz. Puedo habitar confiado en tu fortaleza, me asombra tu A tu amor me aferraré y nunca lo soltaré. Yo sé que tú siempre estarás junto a mí. Quiero sentir tu corazón, eres mi inspiración. Yo quiero estar cerca de ti, junto a ti. Quiero vivir en el capullo de tu gracia,
sostienes. Me asombra tu amor. Quiero beber de la luz de tu sonrisa. Quiero pasearme por las sendas de tu paz. Puedo habitar confiado en tu fortaleza. Me asombra tu amor. Sin tu amor, imposible es vivir. Mi anhelo es sentir el calor de tu amor. Quiero vivir en el capullo de tu gracia. Quiero esconderme en los brazos de tu amor. Puedo estar seguro porque me sostienes. Me asombra tu amor. Quiero beber de la luz de tu sonrisa. Quiero pasearme por las sendas de tu paz. Puedo habitar confiado en tu fortaleza. Me asombra tu amor. Tu gracia. En los brazos de tu amor. Puedo estar seguro porque me sostienes. Me asombra tu amor. Quiero beber de la luz de tu sonrisa. Quiero pasearme por las sendas. Puedo habitar. Me asombra tu amor. ¡Ven, puntito! Pon, ¿tus padres hablan mucho de Dios? Claro. ¿Qué dicen? Hablan de lo que Dios desea que hagan respecto a algo. O cómo resolvió Dios algo. ¿Qué quieres decir? Bueno, hablamos mucho con Dios sobre todo. Y algunas veces Dios resuelve un problema nuestro. ¿Cómo qué? Recuerdo una vez... Papá tenía problemas con nuestro coche y teníamos que terminar de arreglarlo para hacer un trabajo en él, pero apenas teníamos tiempo. ¿Qué pasó? Pedimos ayuda a Dios para que arreglara el coche. ¿Y? Bueno, fue chistoso lo que pasó. Un día o dos después, nuestro vecino pidió a papá que cuidara de su casa mientras salían de viaje. ¿Y? Eso fue lo curioso. Dejaron su coche en casa y pidieron a papá que lo manejara para que los extraños no se enteraran de que no estaban. ¡Fantástico! Y así fue como tuvimos coche otra vez. Recuerdo que otra vez, Pin, mi abuela se cayó y se rompió la cadera. ¿Y? Dios hizo que le sanara muy rápido. ¡Estupendo! Pero después se enfermó verdaderamente. ¿No oraron por ella? Oh, sí.
Pero también le pedimos a Dios que hiciera lo mejor. Ella era muy anciana. ¿Qué sucedió? Murió. Oh. Pero estuvo bien, Pin. Mamá dice que Dios sabe qué es lo mejor. Ella estará feliz con él y nunca más se enfermará. Después de todo, pedimos a Dios que hiciera lo que le pareciera mejor. Pun, ¿cómo sabes que Dios hizo todo eso? Porque, Pin... Quiero decir, ¿por qué tus padres creen que Dios hace todas esas cosas? Porque mamá nos recuerda siempre que la Biblia dice... Sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo cuanto nos sucede ha de ser para nuestro bien. ¿Tus papás creen realmente eso? ¿Sí? Y yo también. Ven, te juego una carrera hasta tu casa. Te voy a ganar. ¿Eso crees? Y después de esa hermosa canción, las enseñanzas de Puntito que nos edifican tanto, continuamos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Carlos Salas Peña, Amén. ex miembro de la Armada de Chile. A mucha ¿cierto? honra. A mucha honra, ¿cierto? Por Así supuesto. es. Y está dejando muy bien puesta la institución aquí esta mañana. ¿eh? Amén, amén, amén. Pastor, quedamos en el punto en que la iglesia flotante cumple una función importante dentro de la formación y la guía a los grumetes o a los oficiales jóvenes que se van incorporando cuando van de puerto en puerto, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, es una de las tareas, ¿no es cierto?, que cumple la iglesia flotante, ¿ya? De poder, ¿no es cierto?, mantener, ¿no es cierto?, en la fe a los marinos jóvenes. A los ¿ya? más jóvenes, claro. Y en cada unidad, bueno, la experiencia que tuve yo, ¿no es cierto?, estuve alrededor de 14 años embarcado, ¿no es cierto?, y en distintas unidades, mayormente en la Escuadra Nacional. Y ahí, ¿no es cierto?, en cada unidad había siempre un grupo de hermanos, ¿no es cierto?, y había uno que hacía de cabeza, como director, así que, y siempre, ¿no es cierto?, se mantenía esta actividad de poder congregar, ¿no es cierto?, a los hermanos. A los más jóvenes. A los más jóvenes. Ahora, para nuestros amigos televidentes también, ¿esta iglesia flotante está en un solo barco o en todos los barcos de la escuadra? Mayoritariamente, ¿no es cierto?, funciona en todas las unidades. En todas las donde hay hermanos evangélicos que se identifican, que Sí. no sean CNI, ¿no es cierto?, como decíamos delante, ya se organizaban, ya, y se pedían los permisos correspondientes, ¿no es cierto?, para poder reunirse en lo que eran, ¿no es cierto?, cultos de oración mayoritariamente, ya, y de ahí se estructuraba, ¿no es cierto?, normalmente en las unidades más pequeñas, los grupos éramos, ¿no es cierto?, de 5 o 6 hermanos, 7 a veces, en los buques, por ejemplo, ya de mayor tonelaje, como eran, por ejemplo, la experiencia mía, que yo estuve 5 años embarcado en el crucero Higgins, uno de los buques que hoy ya no está en servicio. ¿no es 1200 más o menos. Ahí, ¿no? Claro, la dotación numerosa, y ahí el grupo era más numeroso, 40, 50 hermanos, ¿no es cierto?, a veces era el número de los que participábamos en la iglesia flotante. De los que se identificaban, porque Claro. había otros que no se identificaban, siendo creyentes, ¿no? Es por el tema, ¿no es cierto?, denominacional. Claro. Usted sabe que hay iglesias, ¿no es cierto?, que son muy estrictas en el tema, ¿no es cierto?, de no permitir, ¿no es cierto?, a sus hermanos que tengan congreguen relación con otros. otros allá. Y como la iglesia flotante tiene esta característica de ser una interdenominacional, ¿no es cierto?, entonces eso ponía a veces, era una barrera para que algunos se integraran. Y lo otro también, ¿no es cierto?, el hecho de que Les conllevaba impedía una, ascenso, claro. claro, y conllevaba una responsabilidad, es decir, yo me identifico como cristiano, ¿no es cierto?, dentro de un grupo ya que daba, ¿no es cierto?, uno expuesto, Claro, por porque supuesto. comenzaba a ser, ¿no es cierto?, el blanco. Todos los ojos estaban con él. Y cuando alguien tenía alguna caída por ahí, ¿no es cierto?, en fin, inmediatamente, ¿no es cierto?, los dedos apuntadores estaban y
y muchos no se exponían a eso, ¿ya? Claro. Pero en la experiencia que yo tuve, ¿no es cierto?, de participar, de congregarme, también tuvimos la bendición, ¿no es cierto?, de ver a muchos convertidos, ya compañeros, ¿no es cierto?, con una vida licenciosa, ¿no es cierto?, y que estando ya lejos, ¿no es cierto?, con la misma nostalgia, se ponían sensibles, ya nosotros los invitábamos a estos cultos de oración que normalmente nos subían el ánimo, la fuerza, ¿no es cierto?, y ver cómo Dios, ¿no es cierto?, obraba a través de su Espíritu Santo y tocaba, y muchos se convirtieron al Evangelio, ¿no es cierto?, en los buques a bordo, en las comisiones, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos, ¿ya? Y cuando volvían transformados. Y muchos hasta el día de hoy sirven al Señor, y algunos Dios los ha honrado, ¿no es cierto?, como ministros, ¿no es cierto?, en distintas iglesias, como pastores. El caso suyo. El caso personal mío también, ¿no es cierto?, y no es el único, tengo varios compañeros, ¿no es cierto?, que hoy día también somos compañeros, ¿no es cierto?, en el campo ministerial como pastores. Qué lindo, qué hermoso, qué hermoso. Una bendición. Pastor, en todo este servicio dentro de la Armada, porque vamos a sacarle lo más que podamos aquí, porque el mensaje esta mañana tiene que ver con el confesar a Cristo. Amén, ¿ya? amén. Porque el Señor establece un mensaje muy claro para la responsabilidad del hombre en relación con Él. Así es, ¿sí? así es. Y su testimonio, su ejemplo va a ayudar para que la gente pueda entender mejor por qué el Señor lo dijo. Amén, amén. En todo este tránsito por la Armada de Chile, donde dijimos al comienzo que era una institución donde es muy difícil vivir la vida cristiana evangélica. Así es. Por un lado porque se le cercenan las posibilidades de ascenso, y por otro lado porque es una entidad eminentemente católica, hasta hace algún tiempo atrás. Correcto, correcto. Porque gracias a Dios comenzó a revertirse esa situación con el almirante Arancibia, Sí. Jorge Arancibia. Después con el almirante Codina, que es el primero que nombra un capellán evangélico nacional, ahí en la Marina, Sí. René Ojeda. Sí. Y ahora actualmente con el almirante Edmundo González, que hemos conseguido hacer por primera vez un culto en el buque Escuela Esmeralda. Correcto. Un culto evangélico a bordo antes de zarpar. Gloria a Dios. Entonces ya hay una mayor apertura en relación a los tiempos en que usted vivió. Así es. Pero así es. por eso es importante que nuestros amigos sepan que en ese tiempo difícil usted estuvo siempre dispuesto a pagar el precio Así es. de confesar a Cristo. No importa que no lo ascendieran, no importa que todos los ojos estuvieran puestos en usted, pero usted estaba dispuesto a servir al Señor ahí. Gloria a Dios. ¿Cierto? Amén, amén. Ya. Así es. Entonces, mi hermano, mi pastor, en ese tránsito a usted lo destinan a Puerto Williams. Así es. Por allá por el año 88, 89, ¿no es cierto?, tuve la bendición de ser destinado a la torpedera Quidora, ya que eran nuestra mayor fuerza, ¿no es cierto?, bélica que teníamos en el extremo sur, ¿ya? Tuve 3 años destinados y con asiento en Puerto Williams, y obviamente ahí viví una experiencia, ¿no es cierto?, porque es el único lugar donde la iglesia flotante, ¿no es cierto?, tenía una capilla. Ahí estaba la capilla o el templo católico, y estaba también, ¿no es cierto?, la iglesia o el templo de la iglesia evangélica flotante, ¿ya? Así que ahí teníamos también la bendición de podernos congregar junto a nuestras familias, ¿ya?, y hacer iglesia en Puerto Williams, ¿ya? Y ahí tuve, ¿no es cierto?, obviamente una experiencia, ¿no es cierto?, al andar embarcado en esas lanchas que no son una lancha de una gran envergadura, sino que la eslora, el largo de la embarcación eran 21 metros, ¿no es cierto?, por 1,5 metros de manga o de ancho. ¿1,5 metros? 1,5 metros de ancho, ¿no es cierto? Y muy poco. Poquito, pastor. claro, 1,5 metros, un poquito más, era la manga que tenía, ¿no es cierto? Una lancha, ¿no es cierto? Torpedera, y como era lancha, ¿no es cierto?, era rápida, en fin, y un poquito calado, 1,5 metros de profundidad, ¿no es cierto?, hacia abajo, entonces podía navegar por los canales. Aguas pocas profundas. Claro. ¿Ya? Así que, y en esa unidad yo tuve, ¿no es cierto?, una experiencia ahí del poder de Dios, como Él nos guardó, nos protegió, ¿no es cierto?, en medio de un temporal. Ya estuvo a punto de zozobrar, ¿no es cierto?, y yo como radarista, navegante, ¿no es cierto?, estaba a cargo ahí de lo que era ya la ruta de navegación, ¿ya?
y nos sorprendió una ola, ¿no es cierto?, que cubrió toda la embarcación y estuvimos a punto, ¿no es cierto?, de hundirnos. Y el comandante, ¿no es cierto?, me recuerdo esa vez, gritó: Salas, clama a tu Dios, ¿no es cierto? Y yo, bueno, yo ya estaba ahí cubriéndome en la sangre de Cristo, ya, y sentí, ¿no es cierto?, como que estaba en el aire, me acuerdo esa vez, el buque se movía para todos lados, y yo estaba ahí, ¿no es cierto?, manteniendo mi equilibrio, sin moverme, ¿no es cierto?, ahí, como que estaba en el aire tomado, ¿no es cierto? Y Dios nos guardó, ¿no es cierto?, y sin lugar a dudas de que no permitió que nosotros nos hundiéramos ahí. Y después, ¿no es cierto?, al llegar de regreso a la base, ¿no es cierto?, todos mojados, en fin, y preocupados por esto, estábamos de cabeza todos. O sea, en el la ola les tapó. Nos tapó completamente, ¿no es cierto? Y ahí, gracias a Dios, que nuestro compañero que iba a cargo de los mandos del acelerador de la lancha, ¿cierto?, en una forma repentina, él lanzó los controles hacia atrás, ¿no es cierto?, frenó esto, y la lancha, ¿no es cierto?, se pudo, gracias a Dios, levantarse en la mano de Dios, eso sin lugar a dudas, ¿ya? Y eso fue reconocido por todos. Me acuerdo que mis compañeros, algunos que nunca, ¿no es cierto?, habían querido acompañarnos a la iglesia, ya estábamos dando gracias a Dios. Después del evento, cuando ¿no llegaron a tierra. A tierra, ¿no es cierto?, en el templo, y el comandante también a la iglesia católica, da gracias a Dios, ¿no es cierto?, por lo que Dios había hecho con nosotros. Para nosotros fue, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, la mano de Dios, ya, que nos guardó y nos libró de ese naufragio. Amén, amén. Pero ahí también usted recibió de parte de Dios la bendición de poder salir a testificar como marino de la fe en la calle, o sea, a los puntos. Sí, tuvimos la bendición, ¿no es cierto?, en ese tiempo de que nos fue a visitar, ¿no es cierto? No le dio vergüenza, por cierto. No, si ahí estábamos salir a la calle, ya a predicar a Cristo. Identificados. El hecho de estar en la acomodación en Puerto William, junto a mi esposa, mis hijos, ¿no es cierto?, tenía 2 hijas, ya que las hijas mayores estaban conmigo ahí, y de ir a los cultos, ¿no es cierto?, al templo evangélico, junto a la otra familia, y bueno, aprovechando la visita de mi suegro, quien era mi pastor Moisés Silva, que nos fue a visitar, y él nos sacó a la calle, ¿ya? Y de ahí se instauró, ¿no es cierto?, la predicación en la ciudad más extrema de nuestro país, ¿no es cierto?, que es Puerto William, y donde hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, los marinos que están allá, ¿no es cierto?, y los hermanos evangélicos que están allá, porque ahora la población ha crecido, claro, hay muchos civiles allá ahora, ¿ya?, y se predica también el evangelio, se hacen puntos de predicación en el confín del mundo. Tuvimos esa bendición también ahí, ¿no es cierto?, de testimoniar, porque en ese tiempo cuando yo estuve, ya, Puerto William no era más que una base naval. Claro. El 90% de los que vivíamos ahí éramos, ¿no es cierto?, los marinos que estábamos. Y ahí se cumple la palabra del Señor, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Claro. Y Puerto Williams es lo último de la tierra, viviendo desde Jerusalén. Así es, y sabe que quería agregar ahí yo, mi pastor también, ¿no es cierto?, de que para conocimiento, ¿no es cierto?, y lo que estamos hablando ahora, el buque Logos, el que encalló, está encallado, ¿no es cierto?, en el islote Sinai, ¿ya?, ahí frente a la isla Nueva, ¿no es cierto?, a la desembocadura del canal Beagle, enfrentando, ¿no es cierto?, Puerto Toro, que es lo último, ¿sí?, está hasta el día de hoy encallado ahí, como testimonio visible de que el Evangelio, la palabra de Dios, porque el buque Logo era una biblioteca donde llevaban Biblia, ¿cierto?, quedó ahí, ¿no es cierto?, para testimonio de que la palabra de Dios llegó al confín del mundo. Hasta el día de hoy, el buque está a medio hundir, ¿no es cierto?, ahí como testimonio físico de que la palabra de Dios llegó hasta el fin del mundo. Qué lindo, pastor. Lo que quería decirle es que el tiempo nos alcanzó, pero todavía usted tiene mucho que entregarnos, entonces quería comprometerlo para el próximo sábado, que esté con nosotros nuevamente. Amén, pues, pastor. Amén, ya está, muy bien. Amén. Total, usted es de Santiago, no tiene problema. Gloria a Dios. Vamos a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra.
porque tú siempre me has sabido dar, aún no pudiendo merecer, ahí estás. En tus favores yo pude vivir, estando afuera tu gracia sentí, no pudiendo merecer tanto amor. Quiero volver hacia ti, quiero alegrarte esta vez, tan solo déjame entrar, volver a casa otra vez. Quiero volver hacia ti, quiero alegrarte esta vez, tan solo déjame entrar, volver a casa otra vez. En mis tinieblas tu luz vi llegar, y de tu mano me quise tomar, y recibiéndome otra vez pude entrar. Quiero volver hacia ti, quiero alegrarte esta vez, tan solo déjame entrar, volver a casa otra vez. Quiero volver hacia ti, quiero alegrarte esta vez, tan solo déjame entrar, volver a casa otra vez. No quiero mirarte de lejos, no quiero mirarte de lejos, no quiero mirarte de lejos, quiero volver a ti, quiero volver hacia ti, quiero alegrarte esta vez, tan solo déjame entrar, volver a casa otra vez. Quiero volver hacia ti, quiero alegrarte esta vez, tan solo déjame entrar, volver a casa otra vez. Quiero volver hacia ti, quiero alegrarte esta vez, tan solo déjame entrar, volver a casa otra vez. Quiero volver hacia ti, quiero alegrarte esta vez, tan solo déjame entrar, volver a casa otra vez. Quiero volver hacia ti, quiero alegrarte esta vez, tan solo déjame entrar. Segundo peregrinaje a Grecia y Turquía. Visitaremos la Acrópolis y el Partenón de Atenas. La isla de Patmos, donde el apóstol Juan escribió el Apocalipsis. Alejandría de Troas, Mileto, Troya, las 7 iglesias del Apocalipsis. Pamúcale, una de las 7 maravillas del mundo, y mucho más. Inscríbase al teléfono 697-3317. Segundo peregrinaje a Grecia y Turquía. Respecto a los peregrinajes, quiero informarles que a Tierra Santa están completos. Sin embargo, hemos solicitado a Israel algunos espacios para los que están todavía dando vueltas como buenos chilenos a última hora. Así que si usted es uno de ellos, pues llámenos a partir desde ahora para poder asegurar ese posible espacio. Y a Tierra Santa, a Turquía y Grecia,
quiero decirles que quedan 7 espacios y en ambos casos tenemos plazo hasta el día 30 de junio, 30 de este mes, y se terminarán todas las posibilidades hasta el próximo año. Llámenos al teléfono que está apareciendo ahí y asegure rápidamente su cupo. Y hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios leída y exhortada. Pero antes, permítanme algo que nunca he hecho, pero en esta oportunidad quiero saludar a un amigo que está en Puerto Varas, Patricio Hernández, que Dios te bendiga. Y ahora vamos a reflexionar en torno a la palabra de Dios y en relación a el testimonio contado por nuestro pastor Carlos Salas Peña. Dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 9 versos 23 al 27. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amigo y amiga, esta es una declaración de Jesucristo. No es de un apóstol, tampoco de un profeta, y menos de un escritor. Esto es palabra de Dios. Y por supuesto lo dice Jesús, quien tiene ahora la responsabilidad de confesarle delante de su Padre o negarle delante de su Padre. ¿Y de qué depende eso? Me dirá usted, pastor, ¿de qué depende que confiese o que niegue? Tal como escuchó en el testimonio esta mañana, una persona que ha confesado a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal para siempre, quiere decir que donde esté, sin importar las circunstancias, usted no va a negar su fe, no va a negar a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Por eso Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, tomar la cruz de Cristo significa el peso y la responsabilidad de vivir una vida cristiana siempre. No solo cuando vamos al templo el día domingo o los días de reunión, sino que especialmente cuando no estamos en el templo. Vivir la vida cristiana y asumir el peso de la responsabilidad cristiana está justamente afuera, en el mundo, en su vida cotidiana, en el trabajo,
en la universidad, en la calle, en un restaurante, donde quiera que esté, usted tiene que estar demostrando su vida cristiana. ¿Sabe? Muchos llegan a un punto de encuentro y van a un restaurante, se sientan, hacen su pedido y cuando llega la comida, por temor a que la gente lo esté mirando o que digan, mire, qué bicho raro este que está haciendo ahí una oración por él, prefieren comer sin darle gracias a Dios por el alimento y sin pedir la bendición para ellos. O sea, se mimetizan como el resto del mundo. ¿Por qué? Por temor a los que le están mirando. ¡Qué pena! ¡Qué triste! Tomar la cruz de Cristo cada día significa que, a pesar de las circunstancias que yo esté viviendo, yo voy a seguir confesando a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal. Por ejemplo, otro ejemplo de la vida cotidiana, diaria. Estoy sin trabajo, desempleado. No sé qué dirección tomar, no sé qué puerta ir a golpear. Pero, Señor, aquí estoy. Me bastas tú, Señor. No importa que esté desempleado, porque esto es transitorio, es temporal. No es eterno. En cambio, tú eres eterno en mí y me tienes prometida una vida eterna donde no voy a tener ninguna de las vicisitudes que enfrento aquí en esta tierra. Y entonces enfrenta las situaciones con una esperanza de gloria. Tomar la cruz de Cristo significa que, a pesar de que pueda estar pasando por una escuadra de enfermedad difícil, pero yo sigo confiando en que mi Señor tiene la posibilidad, tiene el poder y la autoridad para sanarme. Y no me voy a echar a morir, porque si no van a decir la gente, bueno, ¿y dónde está tu Dios? Y puedan empezar a hacer burla de nosotros, porque enfrentamos estas situaciones y la gente dice, como mofa, como risa, como algo peyorativo, ¿y dónde está tu Dios que no te sana y estás enfermo? Amigo y amiga, especialmente a usted, porque nosotros los creyentes ya hemos cimentado nuestra fe en esa roca inmovible, esa roca que no puede ser cambiada. Pero todavía los que andan en arena movediza, les aliento esta mañana a que den ese paso de fe para incorporar a Cristo como su Señor y Salvador personal y no corra el riesgo de llegar al punto sin retorno, como se llama en un vuelo, en una aeronavegación. El punto sin retorno es que tiene que estar sí o sí, porque no tiene el combustible necesario para regresar a su punto de partida. Y ese punto sin retorno en la vida cristiana es cuando usted llegue a enfrentarse cara a cara con el Señor y Dios de toda la creación, y en donde al único que le preguntará por nosotros es a su Hijo Jesucristo. No habrá otro intermediario, ni habrá otro abogado. Aquí no habrá profetas, apóstoles, ni José, ni la Virgen María, ni nadie, sino que solamente Jesucristo será el encargado de responder por usted y por mí, que le hemos confesado o no le hemos confesado.
pero a los que le hemos confesado estaremos a la derecha. Y cuando su Padre Dios pregunte, hijo, ¿quiénes son estos de tu derecha? Jesús, como dice la palabra que es nuestro abogado ante el Padre, dirá, papá, estos son los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Y luego dirá a los de la izquierda, papá, estos no los conozco. Entonces el juicio de Dios dirá, al lago de fuego y azufre preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quiénes van a estar ahí? Pues todos los que no hayan confesado a Jesús como su Señor y Salvador personal. Porque dice, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Amigo y amiga, no corra ese riesgo de que Jesucristo le niegue delante de su Padre, porque ahí ya no habrá ninguna posibilidad. Ese es el punto sin retorno. Ahora todavía usted puede regresar de ese camino y encontrar el asidero, la salvación, el perdón de sus pecados, la salvación de su alma y la vida eterna, solo confesando a Cristo. ¿Quiere vivir esa experiencia a partir desde ahora y asegurar su salvación? Pues ahí donde está, cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, le doy muchas gracias porque esta mañana usted ha hablado a mi vida y reconozco que soy pecador o pecadora. Necesito su perdón y le ruego, Padre, perdone todos y cada uno de mis pecados. Y en este momento, Padre, le ruego que me reciba como su hijo o su hija e inscriba mi nombre en el libro de la vida. Y yo, en este momento, abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde ahora y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró de esta manera, pues, conforme a su palabra, su nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Comience a leer el Evangelio según San Juan y a congregarse en una iglesia donde se predique la palabra que usted escuchó esta mañana. Si Él nos permite, nos volveremos a ver aquí, en Televisión Nacional de Chile, el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, Dios le bendice. Respecto a los peregrinajes, quiero informarles que a Tierra Santa están completos. Sin embargo, hemos solicitado a Israel algunos espacios para los que están todavía dando vueltas como buenos chilenos a última hora. Así que si usted es uno de ellos, pues llámenos a partir desde ahora para poder asegurar ese posible espacio. Y a Tierra Santa, a Turquía y Grecia, quiero decirles que quedan 7 espacios y en ambos casos tenemos plazo hasta el día 30
de junio, 30 de este mes, y se terminarán todas las posibilidades hasta el próximo año. Llámenos al teléfono que está apareciendo ahí y asegure rápidamente su cupo.